tenemos que compartir con Sí. Javier y con Nacho, por favor. Lo encontró Nacho, otro tuit de Violini. el juez Violini. Te aclaro, perdón que lo siento, Sí, hoy estoy interrumpido, tranquilo. pero quiero decir, para que vos que estás en casa entiendas de lo que estamos hablando, Víctor Violini integra la casación. La casación no es un tribunal menor. Vos sabés que hay tribunales de primera instancia y después hay un tribunal que es el que coordina, fija cuál es la política penal, o la jurisprudencia penal, para todo. Este es el juez Violini, sí, perdón. Sí, es el máximo tribunal penal No hay. de la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí, para eso, más encima de eso, en la provincia tenés que ir al Supremo Tribunal Superior. ¿Esto dijo Violini? Esto dijo Violini, Es de él lo encontró Nacho. Pero es de él el tuit, ¿estamos seguros? Sí, por supuesto, Luis. Sí. Léelo porque es impactante. Quien alza la voz es kirchnerista. Quien muestra discordancia con el gobierno provincial es kirchnerista. 19 de julio de 2019, Sí. gobierno de Vidal y Macri. Pues perdón por ser tan kirchnerista. Me parece que a confesión de parte, relevo de poder, un juez de la casación que debe controlar la independencia de los poderes dice, quien alza la voz es kirchnerista, quien muestra discordancia con el gobierno provincial es kirchnerista, pues perdón por ser tan kirchnerista. Digo, ¿se dan cuenta que los jueces entienden más la política que los políticos mismos? Pues es muy importante, ver lo que dijo hoy el presidente y lo que dijo Kicillof, que ya lo vamos a estar preparando. Sí, Nacho. Sí, hay un punto, digamos, que tanto los jueces como los organismos de derechos humanos son partícipes de la superpoblación carcelaria, porque recordemos, cuando Macri, el gobierno de Macri, que como vos dijiste, tuvo 1000 defectos, no lo vamos a enumerar Sí, claro. en este momento, pero lo sostenemos justamente para validar lo otro, que es cuando se armó ese plan para construir cárceles, se pusieron todos en fila, Luis, todos en fila los organismos de derechos humanos para criticar esa medida. Y son los mismos que hoy hacen presentaciones o instan a los presos a pedir liberaciones en nombre del hacinamiento. Hoy circuló, hoy no, hace unos cuantos días, circuló la versión de que los ejecutivos, y lo veo entrar al maestro Jorge Asís, que va a hablar de este tema, por supuesto, en los miércoles que hacemos, circuló la versión de que iba a haber conmutación o indulto. Conmutar es bajar la pena, indultar es perdonar directamente la pena. Y yo creo que es muy oportuno escucharlo a Alberto Fernández, y se lo digo también a Luis Juez, que nos está escuchando. Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados. Y siguió, porque es un hilo del presidente de la Nación. Decime si lo podemos compartir o le pregunto ahora a Luis su opinión al respecto. Tomo esto, ¿no? Sí. Campaña mediática acusando al gobierno. En lo personal, no creo que haya campaña y no se acusa al gobierno. Que hay un sector del gobierno, y ahora vamos a ver las internas que hay entre el gobierno. Jorge Asís, maestro está ya sentado, dijo en el primer Animales 2020, hay un loteo horizontal. Y costaba mucho entender. ¿Y qué era esto en los ministerios? Que nombraban al doctor De Rosa como ministro y debajo ponían al señor Ortelli, que no coincide con el doctor De Rosa, y abajo al señor Marangoni, que no coincide ni con Ortelli ni con De Rosa. Y esto está pasando y está sucediendo en esta situación. Por eso yo comparto que el presidente no cree en esto. La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana, por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad. Sí, la respuesta es sí. Entonces, la cárcel o la calle. ¿No hay otra opción en el medio? Organizaciones internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana han formulado recomendaciones. O sea, lo que está planteando el presidente es no voy a conmutar ni voy a indultar. Y que se terminó la ambigüedad, Luis. Esto refleja que se terminó la ambigüedad del presidente y de Axel Kicillof. Los dos se pusieron al frente, me consta que se comunicaron entre sí para salir a fijar una posición, porque lo que está pasando internamente dentro del oficialismo es que hay un sector que, como vos bien decís, está planteando la liberación de presos y aprovecha el terreno libre que dejan algunas posiciones ambiguas. Claro. De Alberto Fernández, de Axel Kicillof. Me cuentan incluso hoy que la vicepresidenta y expresidenta Cristina Kirchner también dejó en claro su postura hacia algunos referentes suyos espadas judiciales. Uno, Juan Martín Mena, por ejemplo, Sí. es que no avala la liberación de detenidos. Cristina le dijo a su gente que no está de acuerdo con la Que no liberación. está de acuerdo.
que fijen una posición concreta para que justamente no haya algunos pícaros que utilizan ese vacío para avanzar. Mena es uno de los que va a ir mañana de voto a negociar con estos No quiero marcarle la cancha con la opinión a Luis Juez, pero ¿qué opinas de esto? Que bueno, un poco lo dijiste vos al comienzo con el tema de los tuits y del gobierno y de la interna que uno cree que hay dentro del gobierno en este tema. Luis. Comparto con vos el argumento. Creo que sinceramente el presidente no comparte los mecanismos de indulto y conmutación. Lo conozco a Fernández hace mucho tiempo. Muchas veces hemos hablado del derecho penal. A los dos nos apasiona el derecho penal. Así que en las largas horas de espera que tenía en aquel momento como intendente para hablar con el presidente, hablábamos siempre de alguna cuestión penal. Así que me consta que él tiene esa postura. Ahora es el presidente, no es Jaimito. Es el presidente. Entonces el presidente es el que tiene que fijar la política, inclusive la política represiva, la política de seguridad, es el presidente. Entonces esto que dice Asís, que es absolutamente cierto, que es un gran conocedor del peronismo, el peronismo lotea el poder. Esto para vos, esto para vos, esto para vos. ¿Cuántas agrupaciones tenemos? Bueno, vos vas con el número 1, es como un partido de fútbol. Vos vas a jugar de 4, vos de 2, y yo estoy, el que está puteando, toma el bidón, en algún momento va a entrar. Entonces, todas esas tribus, cuando el que tiene que conducir no se para con autoridad, aparece cada uno tratando de sacar alguna ventaja. Esto es natural, es lógico que así funcione. Entonces, venimos viendo estos últimos 4 o 5 meses, vos no podés decir que el secretario de Derechos Humanos es un 4 de copa. Es un tipo que claramente estuvo abogando hace un par de semanas atrás por la libertad de un delincuente confeso como Ricardo Jaime. Que eso no tomó nota el presidente, era un funcionario de primer nivel, es un secretario de Derechos Humanos. Y así tenés mucho. El tema de los jueces, y te diría, el único juez autorizado a hacer política soy yo. Esto es así. Los demás olfatean por dónde viene la cosa, y como este Violini hay un montón de magistrados que dicen, por acá viene la cosa, me quedo bien parado con el poder, hago esto, me adelanto. Yo no sé qué capacidad, por ejemplo, para no irnos del tema, tuvo el magistrado para evaluar las condiciones de 2.200 tipos que ponía libertad en un mismo decreto. Imposible. Es imposible. Imposible. Pero, digamos, la frase, Luis, la frase de los jueces conocen mejor el cronograma electoral que los políticos, no es mía, es de un fiscal federal que es Federico Delgado y que lo viene diciendo todo el tiempo y que, digamos, es tan obvio que hay un acomodamiento. Ahora, también hay acomodamiento cuando vos finalmente no decís es por acá, es por el lugar que vamos. Yo quiero preguntarle ahora a Javi la interna que hay, que, insisto, nació con una expresión que hoy todo el mundo utiliza, que es el loteo horizontal de algunos ministerios. ¿Tenés la impresión, Luis, que, digamos, que frente a esto, la oposición está haciendo todo lo que tiene que hacer o también está desdibujada? No, pero también estamos paralizados por el coronavirus, porque tenemos miedo, no queremos. Para enfrentar la pandemia vos necesitas un tipo con autoridad, con fortaleza, con conducción, que se pare, un 5 que robe la mitad de cancha y que distribuya. Y yo quiero darle al presidente en este momento, hasta que termine esta situación de zozobra, todas las facultades que el tipo tiene que tener. Por eso aplaudo que haya reconstruido un poder propio y no tenga que andar pendiente de las distintas tribus, porque todo el mundo decía, es un títere, hoy tiene poder propio y tiene un altísimo nivel de imagen. Ahora quiero que la ejerza en defensa de lo que le estamos dando este crédito. Yo te juro, por Dios, que saldría, si no fuera así, saldría con los tapones de punta. Llevo 30 y pico de años, más de 34 años como abogado penalista, y te quiero decir que cuando vos ves una maniobra, no hace falta, tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, es un perro. Es un perro. Hoy en el Día de los Animales es un perro, no me digas que es una foca. Si vos ves que hay sectores del kirchnerismo que claramente están direccionando por una cuestión, te das cuenta que hay una maniobra. No me voy a prender, yo no soy un alcahuete, ni me voy a prender entre esas cuestiones de las redes escribiendo estupideces que desestabilizan. Pero el presidente tiene que pararse con autoridad y tiene que mandar una señal clara, certera. Tiene que juntarse con la autoridad de la Corte, tiene que llamar a los gobernadores y le júntense con los presidentes de sus tribunales superiores. No podemos aprovechar la pandemia para que los delincuentes salgan a la calle y nosotros terminemos presos en nuestras casas. Total. No se puede. Luis, gracias como siempre, un placer. Un abrazo, suerte, gracias a vos. Ahora la voy a sumar a la doctora Florencia Kahn, que es una infectóloga, que está integrando el equipo de los expertos. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Es un placer saludarla. Quiero hacer algo